Hablemos ahora de encuestas aquí en Bitácora Política. ¿Cómo van los punteros? Haciendo un análisis, un balance de lo que se ha publicado en muchos lados. Nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. Héctor, Blanca, un placer estar con ustedes. Y bueno, antes yo creo que debiéramos preguntarnos o cuestionarnos qué tan precisas son las encuestas. Porque fíjense ustedes que si vemos el orden de cómo van los tres principales candidatos, en primer lugar Andrés Manuel entre 30 a 33%, en segundo lugar va Ricardo Anaya, que según el estudio, pues ahí hay una gran variación, incluso hay quien dice que va en tercer lugar, cada vez menos estudios, andaría a unos entre 6 y 10 puntos de distancia de Andrés Manuel, y el caso de José Antonio Meade, en tercer sitio, que también hay algún estudio por ahí que lo da en segundo lugar, y a una distancia todavía mayor de 14 puntos sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí lo que vemos es que estos resultados se asocian a un tema, al conocimiento que tienen los candidatos. En otras palabras, lo que nos están diciendo ahora los estudios es qué tan conocidos son los candidatos. Y es natural, imagínate tú, ¿por qué una persona que no conoce a José Antonio Meade va a preferir a José Antonio Meade? José Antonio Meade tiene aproximadamente 60% de conocimiento. Ricardo Anaya 80%, y el que prácticamente tiene 100% es Andrés Manuel López Obrador. Con esto lo que quiero decir es que todavía las encuestas no nos están reflejando lo que sería el perfil del posible resultado al 1 de julio. Estamos todavía con campañas por transcurrir. Una vez que tengamos igualados el conocimiento de los tres candidatos, y también tenemos a los independientes que lamentablemente han estado fuera de la atención porque pues andan recolectando firmas, todavía tenemos un cuadro muy preliminar, y yo aquí llamaría la atención, sobre todo al público, para que tome cierta reserva, cierta distancia. Las encuestas son fascinantes, la carrera de caballos pues verdaderamente a todos nos atrae, estamos en los medios, están en muchos lados, pero también lo que debemos ser es cautos respecto a algo que todavía es muy provisional, ¿no? En este sentido, Federico, yo quiero puntualizar algo. Es decir, las encuestas en este momento, las que han levantado pues diferentes casas encuestadoras, donde sí nos dan como puntero evidentemente a López Obrador, y en el segundo o tercer lugar se lo están peleando todavía los otros candidatos de la coalición. En este momento las encuestas están midiendo el conocimiento que tiene la gente del candidato, no la intención de voto hacia el candidato. Así es, y insisto, si un candidato es muy conocido, la probabilidad, y tiene un razonable, digamos, una buena opinión razonable, pues va a tener un porcentaje más elevado que aquel que es menos conocido. Claro. Entonces, en estos momentos lo que determina la intención de voto, sobre todo porque la variación es muy grande entre quién es conocido y quién no es conocido, sería esa la situación en este momento. Pero bueno, para eso son las campañas, precisamente para aumentar el conocimiento. Claro. Aquí yo diría otra cosa más, que José Antonio Meade lo que ha hecho, porque sí ha aumentado el nivel de conocimiento desde el momento que él fue ya nominado prácticamente candidato. Tenemos la figura de precandidatos y precampañas, pero bueno, son términos formales. Hay que hablar con un sentido práctico. El incremento de conocimiento que ha tenido José Antonio Meade ha sido al amparo del PRI. Y en estos momentos el PRI es una marca muy desgastada, y es difícil que, aunque aumente el conocimiento, tenga una mayor intención de voto. ¿Qué quiere decir esto? Que para José Antonio Meade el gran desafío es incrementar el conocimiento, pero no con el PRI en la espalda, sino de su persona. Exactamente. Que el ciudadano el 1 de julio vote por la persona y no por el partido. Ese deberá ser un objetivo de su campaña, y además la razón por la cual el PRI pues se inclinó por José Antonio Meade era precisamente porque era un ciudadano. Claro. Entonces, ha habido ahí un tema que, bueno, yo quiero entenderlo, que por qué José Antonio Meade está muy perfilado hacia el PRI, pues yo creo que fue un intento de mantener la unidad para evitar pues resistencias a esta idea de tener un candidato que no fuera priista. Bueno, y lo que vimos el día de hoy, ¿no? Hoy por la mañana, él en medio, pero quienes lo cobijan,
pues puro priista, de hueso colorado. ¿Cómo se extraes esa parte? Pero fíjate, lo mismo está sucediendo en cierta forma con Andrés Manuel López Obrador. Si te fijas, quiénes son sus coordinadores de circunscripción. Claro. También, que ya Marcelo Ebrard, así es, cada quien trae Ricardo sus dinosaurios, Anaya. ¿no? Exactamente. Oye, yo quiero preguntarte algo, Federico. Tú conoces muy bien desde hace muchos años todos estos procesos. ¿Qué tanto pesa en el ánimo de la gente para las siguientes encuestas el hecho de que se diga Andrés Manuel va a la cabeza, Andrés Manuel va a la cabeza, va en primer lugar, con todo esto que incluso nos has explicado? Es decir, ¿qué tanto les debe de pesar a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade esto? Mira, no tanto, no creo que sea determinante, excepto en dos asuntos. Primero, la moral de los equipos. Cuando tú sientes que tu candidato va a la cabeza, la moral es muy alta. Como un partido de fútbol. O sea, Perdón, cuando que lo vas lleve. ganando. Así es, y también para pasar la charola. Hay un financiamiento privado que se da en las campañas que normalmente no se reporta al INE, es algo que todos lo sabemos, y bueno, quien vaya a la cabeza, pues no solamente va a tener las adhesiones incluso de otras personas, de otros partidos, que está sucediendo en el caso de Andrés Manuel López Obrador, sino que también la charola va a tener mayor éxito. Un candidato que va en tercer sitio, etcétera, bueno, hay un desaliento en su equipo, y por otro lado es mayor la dificultad para poder lograr este tema de financiamiento. Y en ese sentido, Federico, ¿qué esperamos de las campañas? Porque como tú ya bien lo decías, hay tres momentos, exactamente 3 momentos: la precampaña, la intercampaña, donde estamos en este momento, y ya la campaña que empieza a partir del 30 de marzo hasta el 27 de junio. ¿Qué podemos esperar exactamente ahí? Porque incluso, pues lo hemos comentado aquí, esta precampaña parecía ya la campaña, porque pues no había elecciones bueno, hubo una elección interna en cada partido, pero no había varios actores que pudieran ir por ese puesto, por esa elección. Fíjate que yo creo que el factor determinante, bueno, primero va a ser la comunicación. El factor clave no va a ser la organización territorial. El PRI confía mucho en eso, creo que es un error. Debe confiar más en la comunicación. Creo que Andrés Manuel lo está haciendo muy bien, y también Ricardo Anaya lo están haciendo muy bien en términos de comunicación. Los candidatos deben decir cosas interesantes, deben generar noticia. Y dejar de pelearse entre ellos. Pues mira, si les da visibilidad, no está mal que te pelees, pero en sí en condiciones de que no te genere una mala imagen. Por ejemplo, Andrés Manuel ha cometido 3 errores básicos en este periodo: el tema de su propuesta de perdón a los criminales, ¿verdad? El tema de la inclusión de señor Napoleón Gómez Urrutia, que es indefendible, ¿verdad? Y algo también que está ahí en el mismo ambiente, que son esta suerte de pragmatismo donde suma a todo lo que haya, venga de donde venga, y una soberbia de decir, porque estás conmigo estás perdonado, ¿no? Verdaderamente creo que ese tipo de cosas no le están costando a Andrés Manuel ahora, porque todavía la gente está más en el ánimo del enojo, y es un vehículo excelente Andrés Manuel para expresar el enojo. Si tú estás enojado, no hay mejor candidato que Andrés Manuel. Sí, nada más que va a llegar el momento donde tú tienes que escoger quién va a gobernar este país durante 6 años. Y ahí este tipo de expresiones pueden tener otro impacto ya al momento de la intención de voto. Pero lo que quiero decir es que el tema fundamental en la comunicación va a ser el cambio. O sea, como la mayoría de los mexicanos, verdaderamente entre indignados, enojados, preocupados, etcétera, pero no hay un ánimo para que las cosas continúen como están. La gente quiere cambio. El reto será para José Antonio Meade qué tipo de cambio que sea creíble puede presentar o plantear Ricardo Anaya, que ha sido muy hábil para disputarle a Andrés Manuel López Obrador el rechazo al PRI, y por otro lado, bueno, Andrés Manuel, que lleva mucha ventaja con lo mismo, ¿no? por las mismas razones, ¿no? Federico, se nos termina el tiempo, pero te queremos agradecer tu presencia y también la claridad. Gracias. Muchas gracias. Y estaré aquí siempre que me invites. Será un placer. Ya tendremos noticias de tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Hacemos una pausa? Exactamente, pero antes lo dejamos con el cartón del día de hoy, y es el cartón